Estamos resolviendo este problema con un desbalance de magnitud y de fase en el riel en cuadratura de un conversor de radiofrecuencia de subida, y nos queda por abordar la parte F, donde dice finalmente considere que el conversor de subida es ideal, pero que ahora el desfasador del conversor de bajada en el receptor tiene un desbalance de ganancia alfa. Phi está ideal. Entonces discuta brevemente cómo se ve afectada la probabilidad de error de sistema en este caso. Y acá lo que siempre conviene hacer es comenzar por dibujar el conversor de radiofrecuencia de subida, perdón, de bajada. El conversor de radiofrecuencia de bajada recibe la señal S de T, la alimenta por un riel a un multiplicador y en la salida a un filtro pasabajos, y esta misma estructura se repite en el riel en cuadratura, donde lo que se tiene es un desfasador de menos 90 grados alimentado desde un oscilador que tiene raíz de 2 coseno de 2pi fct, y lo que sale aquí entonces la componente en fase, y aquí sale la componente en cuadratura, me parece que es con signo negativo. Y ahora lo que se está diciendo es que, ojo, acá, en este punto, lo que hay es raíz de 2 alfa seno de 2pi fct. Entonces, lo que va a ocurrir en el fondo es que la componente en cuadratura va a recibir un factor alfa de sobra, ¿sí? Como si hubiera un alfa acá, o un alfa acá, o un alfa acá, como si hubiera una ganancia alfa acá. Simplemente va a tener una pequeña magnificación en alfa. Por lo tanto, el diagrama de señales se va a ver exactamente de la misma forma en el receptor como lo vimos en la parte B, vale decir, se estiran y los puntos de señal en el eje en cuadratura se estiran, pero hay una gran diferencia. Y esa gran diferencia es que la ganancia alfa aquí también opera sobre el contenido de ruido de esta señal. Recuerden que lo que tenemos acá es una señal R de T que es igual a S más un ruido de banda angosta N de T. Entonces, el ruido en su componente en fase va a estar siendo magnificado en N de T. Y por eso es que el diagrama de señales, si lo volvemos a dibujar en forma un poco más pequeña, con los puntos salmón, y ahora intencionalmente voy a exagerar el efecto de alfa, un estiramiento realmente exagerado, vertical. Lo que ocurre es que la nube de puntos
que acompaña esta transmisión va a ser una nube de puntos que también está estirada. ¿Sí? O sea, la distribución de este ruido deja de ser una distribución gaussiana circularmente simétrica, sino que tiene esta forma elongada. Y en definitiva, este factor alfa, al multiplicar por el mismo factor tanto a la señal en cuadratura como al ruido en cuadratura, no mejora su razón señal a ruido. ¿Sí? Entonces, un alfa mayor que 1 en este caso no mejora la razón señal a ruido del riel Q, riel en cuadratura. Y la consecuencia es la probabilidad de error de bit en cuadratura no cambia. ¿Sí? Es decir, el efecto de este desfase es menos importante en el caso del conversor de radiofrecuencia de bajada que en el caso del conversor de radiofrecuencia de subida. Ese es el análisis somero, no es necesario entrar en más detalles, simplemente, digamos, verificar de que se entiende la estructura del conversor de radiofrecuencia de bajada y de que se puede inferir cuál es el efecto y que el efecto aquí también afecta al ruido, cuál es el efecto, digamos, de estiramiento del ruido y esta afirmación esencial sobre que la razón señal al ruido no cambia. Ese era el punto de este problema y con eso ya estamos listos con este problema resuelto.